¿Cansada de los mismos muebles? Ven y conoce nuestra gran gama de muebles que se adapten a tu gusto y estilo. Además, contamos con la sección de decoración Samira, para aquellos que les guste vivir bonito. Casa Mía, donde el diseño se convierte en obsesión. Américas 91, Colonia Morelos. Personas que nos acompañan esta tarde a través de todas nuestras redes sociales. Espero se encuentren muy bien. Es un placer estar con ustedes este día. Mi nombre es Karina Madrid y el día de hoy trataremos un tema muy importante para la sociedad actual. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hola, Cari. La verdad es que, así como mencionaba Cari, es de mucha importancia el tema que estaremos hablando el día de hoy. Espero que todas las personas que nos están escuchando, nos están emitiendo desde la comodidad de su auto, desde su casa, desde donde quieran que ustedes se sientan cómodos, tomen muy bien en cuenta el tema de hoy, tomen nota, hagan una reflexión, porque el tema de hoy se deriva cuando nuestros pensamientos nos deprimen. Creo que es un tema que nos puede también crear alguna confusión de cómo a veces los pensamientos nos pueden llegar a influir en nuestro estado de ánimo. Para esto traemos a la persona que nos va a hablar toda la información respecto a dicho tema. Nuestra especialista es Faridi Pureco, ella es psicóloga y actualmente cursa la maestría en terapia cognitivo-conductual. Hola Faridi, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y hablándoles hoy de un tema bastante importante, como decían ustedes ahorita, que esta parte de la depresión es algo que muchas veces se llega a confundir con la tristeza. Entonces, la intención del día de hoy es platicarles un poco sobre qué es la depresión, pero sobre todo de dónde se puede originar y qué podemos hacer para evitar que esto crezca. Exactamente, brindar la información necesaria. Así es. Sí. Bueno, y antes de comenzar a hablarles un poquito sobre esto de la depresión, me gustaría compartirles unas estadísticas que encontré sobre el número de personas que se deprimen en México. Esta estadística fue publicada el año pasado, en abril, y nos dice que 34.5 millones de personas en México alguna vez se han sentido deprimidas. De ellas, 14.48 millones son hombres y 20.37 millones son mujeres. Entonces, imagínense la cantidad de personas que han padecido alguna vez depresión, y si se fijan también la tasa tiende a ser mayor hacia las mujeres. Sí. Esto tiene mucha influencia por la cuestión hormonal, ¿sí? Que las mujeres tendemos a padecer más cuestiones emocionales, pues por lo mismo de que nuestras hormonas influyen mucho en nuestro estado de ánimo. Lo preocupante hasta cierto punto de estas estadísticas es que de todo este número que les comento, solo 1.63 millones de personas toman o han tomado antidepresivos. Entonces imagínense la poca información que debe haber y sobre todo el poco acceso a los servicios de salud necesarios para apoyar a estas personas con depresión. O inclusive a veces la información también, que a veces llega un poco manipulada a algunas personas, ¿no? Exactamente, y desafortunadamente hay muchos mitos en torno a la depresión. Hay personas que creen que estar tristes o que estar apáticos, no tener ánimo de salir a trabajar, de salir a la calle, piensan que es un estilo de vida, o sea, ya me tocó vivir así. Como me llevo mal con mi pareja, como vivo en una situación económica delicada, pues por eso me la paso triste, o por eso yo creo que no tengo ganas de salir con mis amigos o ver a mi familia, y desafortunadamente se confunde con, bueno, pues ya, así es mi vida, ¿no? Pero en realidad no, es muy probable que la persona pueda estar pasando por alguna depresión. Y muchas veces no se dan cuenta. No se dan cuenta porque no acuden con un especialista, o como les comento, dejan pasar el tiempo y entonces tristemente se acostumbran a vivir de esta forma. Entonces, ahora me gustaría comentarles un poquito sobre, primero, ¿qué es esto de la depresión? La depresión se considera un trastorno del estado de ánimo. Esto quiere decir que la persona no va a despertar un día y va a decir, ya, me voy a poner bien, hoy me voy a quitar la depresión, hoy me voy a sentir muy contenta y voy a hacer mi vida normal. No es una cuestión que se quite de la noche a la mañana. Por ser un trastorno del estado de ánimo,
la persona va a requerir de un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, ¿sí? Y aquí es donde, como familiares de un paciente con depresión e incluso como amigos, necesitamos estar al pendiente de las características que llegan a tener, ¿sí? Algo que se me hace bien importante ahorita que acaba de mencionar es que también el hecho de que tengan unos periodos por alguna situación, alguna pérdida, algún altibajo emocional, que se sientan tristes, volvemos a lo mismo, no precisamente es que como ya me he estado sintiendo triste 3 días, voy y voy a que me mediquen, ¿no? Ajá, Creo no, que es no. importante también saber como nosotros mismos volvernos expertos en nuestro estado de ánimo y saber cuánto tiempo también yo me estoy triste por cierta circunstancia y cuándo creo que ya me estoy pasando y necesito ayuda. Sí, porque desafortunadamente la persona puede decir estoy triste y hoy, mañana y pasado, y entonces no se da cuenta que esa tristeza no es normal que sea tan duradera, ¿sí? Una característica muy particular de la depresión va a ser que es una tristeza con mucha duración y que llega a ser muy intensa. Va a ocasionar apatía en la persona, desinterés por actividades que antes le causaban placer. A lo mejor antes le gustaba mucho salir a jugar voleibol y de un tiempo para acá ya ni siquiera le dan ganas de eso. Okay. Muy bien, ¿qué otra característica? Otra característica es que las personas van a tender mucho a los pensamientos pesimistas o catastróficos. Esto es justamente la base de la depresión, ¿sí? Que las personas tienden a ver las cosas de forma distorsionada. Muy bien. ¿Qué diferencia? Ajá. ¿Qué diferencia podría usted mencionar aquí ante las personas que nos están escuchando? Simplemente entre cuando sí es una depresión y una tristeza. Muy bien. La diferencia entre sentirte triste y sentirte deprimido va a ser la intensidad. La tristeza es una emoción que vamos a experimentar casi siempre ante situaciones de pérdida o situaciones de decepción. Pero la característica es que es un estado pasajero, ¿sí? Me va a durar a lo mejor de ahorita a en la noche, pero ya mañana voy a amanecer mejor. Uh-huh. Y otra característica común es que no tiene por qué afectar mis cuestiones sociales, mi cuestión laboral. Otras áreas de mi vida no se van a ver afectadas por la tristeza. No le incapacitaría. Pues. Exactamente, es funcional. De hecho, la tristeza, hasta cierto punto, la función de esa emoción es hacer contacto contigo mismo. Cuando te sientes triste, ¿qué haces? A lo mejor te metes a tu cuarto, lloras un ratito, pero te encuentras contigo mismo. Creo que la tristeza es una de las emociones que te hace llegar contigo mismo lo más como estar contigo, pero no sé cómo decirlo, como muy profundamente contigo, sí. Porque tú mismo te consuelas, tú mismo también te castigas, uh-huh. Tú mismo necesitas estar como acostada contigo, sí. Escuchar música, cosas que introspección. Entonces creo que es el momento en el que más tocas estar contigo mismo. Sí, entonces esta va a ser la diferencia con la depresión, porque en el caso de la depresión la persona va a tender a sentirse apático, como les comentaba anteriormente. Lo voy a ejemplificar para que quede un poquito más claro. Una persona que pierde a un ser querido, ¿no? A lo mejor los primeros días va a sentirse triste porque dice, he perdido a esta persona, la voy a extrañar mucho, me va a hacer falta su compañía y el amor que compartíamos. Uh-huh. Hasta ahí la tristeza es normal. De alguna forma es cierto eso de que la persona va a extrañar a quien perdió. ¿En qué momento se vuelve distorsionado o en qué momento ya un pensamiento nos puede llegar a perturbar y a ocasionar una depresión? Cuando vemos la realidad distorsionada. Por ejemplo, nunca voy a volver a ser feliz porque ahora él está muerto. Esto es injusto, es que no me debió haber pasado a mí porque él...
Dios no es justo. Ajá. Incluso hay personas que no se permiten vivir la vida de ser feliz porque sienten que es como traicionar a la persona que ya se perdió y que no pueden estar felices sin esta persona. Exactamente, y entonces ahí hay una distorsión de la realidad, porque no es cierto que la persona no va a volver a ser feliz, claro que sí puede volver a ser feliz. Y esto es justamente una parte importante del sufrimiento, la forma en cómo nosotros vamos a percibir las situaciones. Cuando ayudamos al paciente o a las personas a identificar que esa realidad está equivocada o está distorsionada, es más fácil o más llevadera la situación, ya le puede hacer frente al problema. O sea, lo que entiendo es que lo principal es que él se empiece a dar cuenta, o las personas que llegan a sufrir ese problema se empiecen a dar cuenta de que esos pensamientos no son reales. Exactamente, porque de alguna forma, en el ejemplo que lo citaba de nunca voy a volver a ser feliz porque él ahora ya no está conmigo, imagínense cómo está distorsionando la realidad. Claro que va a volver a ser feliz, solo que en el momento ese pesimismo o ese pensamiento negativo está ocasionando que la situación la vea de forma equivocada. Y hasta cierto punto es normal que las personas en ese momento se vuelvan muy pesimistas por el estado de ánimo, pero quienes estamos alrededor de esa persona podemos detectarlo, y es cuando se sugiere que pida ayuda para que él vea de manera más clara. Imagínense que la persona deprimida trae puestos unos lentes oscuros, ¿sí? Uh-huh. Entonces esos lentes oscuros no le van a permitir ver las cosas claras o como en realidad son. Cuando se quita los lentes se da cuenta que en realidad pues las cosas no son tan graves como pareciera. Como ellos los estaban percibiendo, ¿no? Exactamente. Esa parte. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo podemos detectar que hay una depresión, verdad? Sí, y lo vamos a poder detectar a través de los pensamientos que el paciente tiene o también a través de algunos síntomas. Ok, pues ¿qué le parece si esos aspectos nos los dice después de un pequeño corte que hagamos y regresamos, ¿sí? Claro que sí. No se vayan, estén con nosotros, regresamos de un pequeño corte. Hola, ya nos encontramos de regreso en el tema de hoy, que es cuando nuestros pensamientos nos deprimen. Nos quedamos en los aspectos de la depresión, los cuales son 2. Sí, y esos aspectos van a tener mucho que ver con los pensamientos. Ya vamos a adentrarnos en este tema a partir de los pensamientos. Una característica muy común es que tienden a emitir juicios globales. Esto quiere decir que a partir de una situación generalizan un acontecimiento, ¿sí? Por ejemplo, quieren llamarle a una amiga por teléfono y entonces le dice, oye, vamos al café hoy en la tarde, ¿qué te parece? Y su amiga le dice, ay, ¿sabes qué? Tengo muchas cosas por hacer, pero ¿qué te parece si lo dejamos para el fin de semana? Y en ese momento la persona, a partir de un juicio global, puede llegar a decir, pues es que nadie quiere salir conmigo. Uh-huh. Eso es muy característico del paciente con depresión, que va a tender a emitir juicios globales, tienden a ser también muy extremos en sus pensamientos, muy negativos o absolutistas. Otro ejemplo, hay un recorte de personal en la empresa y entonces, pues por cuestiones de números, eligen a la persona para que se retire de la empresa y puede llegar a decir, soy muy malo en mi trabajo, aunque en realidad no haya hecho nada malo, simplemente fue cuestión de un recorte de personal. Uh-huh. Entonces ahí como que la persona que sufre esta característica surge alguna cuestión y él se lo atribuye como si fuera todo lo negativo de él. Exactamente, porque la visión del paciente deprimido, imaginen que es como que ve en forma de cajita, ¿sí? Uh-huh. No ve otras opciones, no ve que probablemente su amiga no quiso salir o no pudo salir porque estaba con otras ocupaciones o no vio el recorte de personal. Esa visión de cajita solamente lo va a enfocar en, no es que yo soy malo, es que nadie quiere salir conmigo. Y difícilmente se cuestionan eso, porque a lo mejor quienes estamos afuera podemos llegar a decir, oye, pero no, mira, ponte a ver que hay otras opciones, que no significa, pero no, la depresión origina que la persona perciba así la situación. O uno mismo, ¿no? Bueno, si estás dentro de, no sufres depresión y te pasa algo, sí te pones como a analizar, en realidad, o sea, te pones a dudar más bien, en realidad no lo hice, no, pero yo sí hice esto y empiezas como a diferenciar, ¿no? Exactamente. Entonces, esas características vamos a encontrar mucho en los pacientes con depresión. Y otra también bastante común es que tienden mucho a la autocrítica.
se señalan mucho, constantemente están viendo sus errores y por consecuencia pues esto es como un círculo vicioso que va a generar que la persona se sienta más deprimida o que no busque soluciones o estrategias a algo que le aqueja. Entonces llega a afectar su autoestima. Sí, la autoestima es uno de los elementos que también se ven afectados por la depresión. Y ahora también me gustaría platicarles sobre 3 aspectos o 3 componentes que son característicos a partir de los pensamientos que son muy recurrentes en la depresión. Estos 3 elementos van a ser una visión negativa que el paciente tiene de sí mismo, del mundo y del futuro. ¿Cómo es esto? Los pensamientos negativos de sí mismo van a tender a que el paciente se perciba como deficiente, como inútil, como inadecuado, sin valor. Y se va a atribuir todo lo negativo que ocurre a él, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que se separó de su pareja por una infidelidad puede llegar a decirse, estando deprimida, todo lo que pasa es por mi culpa, yo fui una tonta, yo no fui lo suficientemente adecuada para que él estuviera conmigo. Si se fijan, ella tiene una visión negativa de sí misma. O se atribuye como las cuestiones, los por qué del hecho, ¿no? Exactamente. Y aquí no considera que puede haber otros aspectos que a lo mejor ni siquiera pertenecen a ella misma. Quizás su pareja decidió separarse de ella por otras cuestiones que no tienen que ver con ella misma. Entonces esto también es muy característico. El otro componente que les comentaba era la visión negativa del mundo, es decir, de todas las experiencias que tiene a su alrededor. Por ejemplo, tiene un problema en su trabajo esta misma mujer y dice, es que de seguro es porque yo lo hice mal. Esa experiencia nuevamente se la vuelve a atribuir, ¿sí? O, por ejemplo, la infidelidad es lo peor que me pudo haber pasado, nunca más voy a sentirme bien, de nada sirvieron todos los años que yo estuve con él. Ahí también viene como esa parte de, y todo lo que yo hice, todo lo que pude, lo que luché, pero ya de nada esto ya nada sirve. Exactamente. Percibe la experiencia como algo catastrófico, como pesimista, y entonces pues se va a atorar en esa parte, porque por consecuencia, lo que les decía hace ratito, dejamos de ver la realidad de forma clara por estos lentes que traemos distorsionados, ¿sí? Y el aspecto siguiente es la visión negativa del futuro. Una persona deprimida va a ver el futuro de una manera muy difícil, muy compleja, y esto se va a deber mucho a que él siente que no tiene las estrategias para afrontarlo. Por ejemplo, a mi edad ya no voy a encontrar a otra pareja que valga la pena. Ya me voy a quedar sola, de seguro nunca me van a invitar a salir algún otro hombre. Y a mí ahora nadie me va a querer. Exactamente. Y entonces la visión negativa del futuro, imagínense qué puede ocasionar, pues que la persona diga, mejor me quedo en mi casa, mejor no conozco a nadie, van a volver a jugar conmigo, y tiende a esta apatía social que les comentaba hace ratito. Va limitando sus oportunidades en todos los aspectos, laborales, escolares, de relaciones interpersonales. Exactamente, se va a ir volviendo disfuncional. Y lo peor es que él es uno mismo, ¿no? O sea, uno mismo se va aislando, se va totalmente haciendo a un lado de todas aquellas cosas que a lo mejor, como decía Cari, tienes una oportunidad en algo nuevo. Sí, y si se fijan, por eso el tema es cuando nuestros pensamientos nos deprimen, porque la misma situación puede ser percibida por otra persona, pero de manera distinta, ¿sí? En este mismo caso de la infidelidad, bueno, me duele o me da mucha tristeza que mi relación terminó debido a una infidelidad. Eso es algo realista. Me siento muy triste, ahorita no quiero tener una pareja, prefiero estar sola. Y más adelante, si encuentro a alguien, pero no se vuelve catastrófica de nunca voy a encontrar a alguien, siempre voy a estar sola. Y su experiencia la percibe de una manera completamente realista, ¿sí? Reconozco que me duele no tener a mi pareja, pero no se vuelve catastrófica. Ok, gran diferencia. Sí. Y bueno, me gustaría también compartirles algunos elementos que son, imaginen que son esquemas o que son creencias que las personas
nos apropiamos no solamente como parte de un aprendizaje, sino parte también de nuestra cultura, ¿sí? Y uno de ellos en relación a esto que venimos comentando es, por ejemplo, para ser feliz debo tener éxito en todo lo que me proponga. Díganme si alguna vez les ha tocado escuchar esto de alguna persona que conozcan o si se han planteado esto alguna vez en sus vidas. Sí, siento que sí, bueno, en lo personal he escuchado y también creo que también de repente en cierto tiempo atrás, sí era como que yo relacionaba que la felicidad se obtenía a través del éxito o de lo que la gente o de lo que te aprobaban o de lo que dejabas, ¿no? Exactamente. Y luego viene a influir mucho las redes sociales, ¿no? Porque se presta Sí. mucho como que a compartir y a querer dar una Ay, sí. máscara de la vida sin mostrar la parte negativa de la persona. Entonces ahí es una competencia de, y el otro le va mejor, entonces mis Exactamente. éxitos no son tan importantes. Claro. Y entonces una persona que parte de un esquema o de un supuesto así, imagínense, en el primer momento en que no obtenga lo que se propuso, pues obviamente que va a decir, es que entonces no lo hice, yo debería de haberlo hecho. Y este esquema se vuelven como esclavos de los esquemas. Una persona con depresión no cuestiona sus esquemas, ¿sí? Esto quiere decir, a ver, me corrieron de mi trabajo, ¿y esto realmente es tan grave? Y entonces el no haber obtenido éxito me hace una persona fracasada. Y es muy importante cuestionar nuestros esquemas, porque estos esquemas los adquirimos en la infancia, por aprendizaje de nuestros padres, en la cultura en la que vivimos, pero vamos por la vida con los esquemas, hagan de cuenta, como en una mochila, ¿no? Cargando. O que nos van calificando, ¿no? Exacto. Y cuando descubres que la vida te pone enfrente algo que rompe ese esquema, una de dos, o lo reestructuras y dices, no, yo no voy con esto. Ajá. El éxito no va a estar siempre en la puerta de mi vida. O te casas con la idea de que no cumplí con ese esquema, entonces soy un fracasado, y es cuando vienen ahí este tipo de patologías como lo es la depresión. Vamos con el número 2. Sí, para ser feliz debo obtener la aceptación y aprobación de todo el mundo en todas las ocasiones. Imagínense cómo nos esclaviza eso a buscar la aprobación de los demás. Y cuando no lo obtengo, ¿qué pasa? Se siente mal, a lo mejor consigo mismo. Y Claro. Es omitirse a sí mismo para complacer al otro. Ajá. Y entonces a partir de estos supuestos también me voy a sentir que en el momento en que no obtenga la aprobación de alguien, me voy a empezar a descalificar por completo. Ujú. Y bueno, el último que me gustaría compartirles para pasar a hablarles un poquito de algunas sugerencias es: mi valía personal depende de lo que otros piensen de mí. Y aquí sí me gustaría mucho hacer conciencia con las personas que nos están escuchando a partir de cuestionar los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Por ejemplo, ¿Cómo sería un cuestionamiento así? supongamos que estamos con una pareja que a través de sus actitudes no nos demuestra que desea realmente estar con nosotros, ¿sí? Y entonces cuando la persona le digo, oye, ¿qué te parece si nos vemos hoy? No, es que no puedo, y mañana tampoco, y pasado tampoco. Ahí tengo que aprender a preguntarme, a ver, ¿realmente me valora? ¿O realmente yo valoro que él esté en mi vida? Es partir no de depender del otro, ¿sí? No de decir, es que como él está aquí conmigo, pues ya no puedo dejarlo, ya tenemos una relación, ya no voy a encontrar a alguien más. No, mi valía personal no depende del otro. Si el otro no me demuestra un valor, entonces me cuestiono a mí misma, ¿yo merezco ese valor? ¿Yo busco en una relación el sentirme como, ¿sí? Porque volvemos a lo que les comentaba hace rato, nos casamos con un esquema y entonces es que yo dependo de él para sentirme valorada. Pero si él no me está demostrando ese valor, no te hace ¿qué hago notar aquí? que eres amada o que eres valorada por él, pues yo pienso que ahí ya hay como un foquito, ¿no? Exactamente, entonces somos esclavos muchas veces de estos esquemas. Buenísimo, muy buen ejemplo. Sí. Sí. Bien. Muy bien. Otro que antes de pasar a las sugerencias, ¿tiene otro ejemplo? Me gustaría compartirles sobre las sugerencias y aquí hacerles algunos
algunos ejemplos que también pueden ir adecuados. Entonces, primero que nada me gustaría que las personas hicieran conciencia de prestar atención a su estado de ánimo, ¿sí? Esto quiere decir que si yo percibo que mi tristeza está siendo duradera, que es muy intensa, que constantemente me la paso llorando, muestro apatía, desinterés por lo que me gustaba, hay que recurrir a un especialista para que sea él quien realice el diagnóstico y nos diga qué es lo que nos está ocurriendo. Y por lo mismo también tener un tratamiento adecuado. También hay que procurar cuestionar nuestros pensamientos cuando estos se vuelven extremos o negativos, ¿sí? Por ejemplo, soy muy malo en todo lo que hago, todo me sale mal. A ver, ¿realmente soy malo en todo lo que hago? O sea, ¿no habrá una sola cosa que me salga bien? No, sí, soy muy bueno para la cocina, soy muy bueno para hacer amigos. Entonces me doy cuenta que no soy malo en todo. Reconocer, ¿no? Ahí las debilidades y las fortalezas que tiene. Exactamente. Esto desde la parte cognitiva, desde cuestionar nuestros pensamientos para no adjudicarnos. Y en lo que les comentaba hace ratito de los esquemas, por ejemplo, mis padres me dijeron que cuando yo tenga mi casa propia y tenga un coche del año y viaje por todo el mundo, significa que tengo el éxito del mundo. A ver, ¿realmente eso significa éxito para mí? Cuestionar nuestros esquemas, porque si no, como les comentaba, vamos por la vida cargando algo que ni siquiera nos corresponde, que a lo mejor no estamos de acuerdo con ello. Que es algo que ni compartimos la idea a lo mejor. Exactamente. Y también 2 sugerencias que me gustaría hacerles en función de las actividades o de una cuestión ya más de ponerse en práctica. Cuando ustedes se sientan decaídos, sientan cierta apatía o que están recurriendo mucho al letargo, yo les sugiero que hagan una lista de actividades que les genere mucha satisfacción. Ir al parque, escuchar música, visitar a algún amigo que tenía mucho que no visitaba, aprender alguna nueva habilidad. Y esa lista nos puede servir como un plan para ejecutar acciones y regresar a esta parte de lograr la satisfacción, porque a veces nos perdemos con nosotros mismos. O en la rutina, se vuelve todo tan rutinario que ya no te acuerdas a veces de que te hace sentir bien irte a tomar un café tú solo. Exacto. O ir a pasear a tu perro, algo, ¿no? Claro, porque también una característica es que las rutinas tienden a la persona a que se deprima, ¿sí? Hacer todos los días lo mismo llega a ser deprimente para la persona. Y por último, algo también muy característico que las personas, y no solamente quienes padecen depresión, las personas que se dicen no puedo. Es que no puedo cocinar, no puedo terminar la tesis, no puedo trabajar, o peor aún, no puedo levantarme de la cama. Entonces, aquí es importante que la persona, hagan de cuenta, desmenuce la situación, ¿sí? A ver, no puedo terminar la tesis. ¿Cuál es el primer paso para comenzar con esta parte de la tesis? Hoy me voy a sentar en la computadora y me voy a dedicar a escribir 2 hojas. Ir haciendo pasos pequeños para lograr grandes resultados. Por ejemplo, algo metafórico para que quede un poquito más claro. Imagínense que estamos sentados y que nos ponen enfrente toda la comida que nos vamos a comer el resto de nuestras vidas. Ay. Es más difícil verlo como algo global. Sí, vamos a sentir que nunca acabamos, hasta nos va a dar asco de ver tanta comida. Asco. Sí. Así cuando decimos no puedo, así lo vemos como algo que interminable, algo que no tiene fin. Entonces, cuando vamos poco a poco, es más fácil de hacer las cosas. De alcanzarlo. Sí, ponerse pruebas pequeñas, porque así la persona reafirma que sí puede. Ay, sí pude terminar hoy 2 hojas de la tesis. Mañana me propongo leer un capítulo y así va a ir aumentando. Cada uno. ¿No? Así es. Perfecto, muy bueno, para que no tomen nota las personas que ahora están en ese proceso. Sí. Sí, muy bien. Bueno, pues nos dio un gusto tenerla aquí con nosotros. El tema de hoy realmente yo creo que a todas las personas, si bien no les ha pasado, tal vez tienen algún conocido que estuvo o está actualmente en una situación, y qué bueno que se informen para que puedan apoyarlos o ellos mismos llevar a cabo estas sugerencias que nos acaba de proporcionar. Y pues le agradezco nuevamente, Faridi, de haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a las 2 y fue un gusto estar aquí con ustedes.
Muy bien. Hasta luego, seguidores, y recuerden estar al tanto de nuestra página conscientemente. Hasta luego.